a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy os traigo una nueva serie que quiero empezar, aunque en verdad es un vídeo un poco diferente a lo que suelo hacer. Y es una serie que va a ser de versus. En este caso el primer episodio he querido hacerlo de Periquito versus Agapornis. Y obviamente no es de una pelea y a ver quién gana. Va a ser un vídeo en el que voy a hablar sobre cuál creo yo que puede ser el mejor pájaro de compañía, si el periquito o si el Agapornis. Así que comentadme aquí abajo más versus que queráis ver próximamente y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo. Así que en este primer episodio de los versus quería hablar sobre Periquito y Agapornis. En este caso vais a estar viendo pequeños trozos de 20 segundos aproximadamente, en el que primero vais a ver periquitos como el que estamos viendo aquí de fondo, y ahora de aquí a unos segundos pasaremos a estar viendo un Agapornis. Es lo que he decidido dejar de fondo, ¿vale? Como veis, ahora estamos ya viendo de fondo a un Agapornis, así que voy a ir alternando en trocitos de 20 segundos Agapornis y periquitos para que los tengáis de fondo mientras yo voy dando mi opinión. También quiero comentaros que este vídeo no es únicamente dando mi opinión personal, también quiero que vosotros opinéis, chicos. ¿Y a qué me refiero con que quiero que vosotros opinéis? Quiero que aquí en comentarios me comentéis qué opináis que es mejor, ¿vale? Que es mejor si un Agapornis o si un periquito. Y quiero también que me comentéis si vosotros tenéis periquitos o Agapornis o si incluso tenéis los dos. Yo en este caso, a la hora de hacer un vídeo, yo siempre quiero hablar desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Por desgracia yo Agapornis no tengo, yo únicamente pues tengo periquitos y ninfas. Y diréis, bueno Pedro, ¿y cómo es que has conseguido el vídeo del Agapornis y vas a hablar sobre Agapornis si técnicamente tú no tienes? Bueno, la verdad es que mi novia sí que tiene un Agapornis y es ella la que me ha pasado el vídeo de su Agapornis, ¿vale? Lo grabé yo cuando estuve en su casa, ¿vale? Entonces, a raíz de eso, pues sí que tengo algo de experiencia con el tema Agapornis. Y los periquitos, pues como veis tengo varios y a lo largo del vídeo los vamos a ir viendo porque he intentado coger tomas de distintos periquitos para no estar siempre cogiendo el mismo. Así que os voy a ir dando poco a poco mi opinión. Primero iré hablando un poco de los periquitos y más tarde pasaré a hablar de los Agapornis. Ya os digo que así de primeras yo pienso que si vais a tener varios pájaros es mejor tener periquitos y si vais a tener pues uno o dos es mejor tener Agapornis, ya que son un poco más sociables, diría yo. En este caso yo a lo largo de estos años que he tenido periquitos, la verdad es que mi experiencia con ellos ha sido muy buena. Son unos periquitos, bueno, son unos pájaros, perdón, muy dóciles, son súper cariñosos, la verdad es que sus cuidados son muy básicos, no necesitan una gran atención, incluso se pueden domesticar de forma fácil. Sí que es cierto que en cambio los Agapornis se domestican mucho más fácil, son más dóciles y son todavía más cariñosos que los periquitos. En este caso, yo por ejemplo, como tengo varios periquitos, no los tengo domesticados. Sí que es cierto que hace algunos años sí que tenía alguno domesticado, pero con el paso de los años ya no he seguido domesticando periquitos, ya que ya no los saco de la jaula, ni los tengo domesticados, ni nada. Entonces, ahora mismo en la etapa en la que estoy, los periquitos que tengo yo son entre comillas salvajes. Yo los tengo ahí en la jaula y únicamente pues les doy de comer, agua y ya. Y limpio la jaula y todo eso obviamente, pero ni los saco de la jaula, ni los pongo en el dedo, ni los tengo en mi hombro, ni nada por el estilo. Sí que es cierto que cuando yo los tenía, llevaba pues un proceso de varios meses adiestrarlos. En cambio los Agapornis, pues en cosa de un mes o dos se pueden adiestrar fácilmente y no es tan difícil adiestrar, es más fácil. Incluso a la hora de enseñarle pequeños trucos, pues ya sean trucos con juguetes o incluso pues que esté en tu mano y de tu mano pase a tu hombro o que le silbes y venga a tu hombro. Todos esos trucos son más fáciles de enseñar en Agapornis. Entonces, así ya por resumir un poco el vídeo, aunque aún quede bastante de vídeo, yo os diría, ¿vale? Que si sois todavía jóvenes, aún no habéis tenido vuestros primeros pájaros, os recomendaría los periquitos. En este caso, si queréis tener varios, os recomendaría periquitos. Si queréis tener uno o queréis tener varios, os recomendaría los Agapornis, ¿vale? En este caso, porque son mucho mejores. En el tema de que pues van a ser más dóciles, pero yo creo que deberíais de tener un poco más de experiencia. En este caso, yo con los periquitos, la experiencia que he tenido, como os comento, ha sido siempre de tenerlos en colonia, de haberlos criado, y alguna que otra vez he criado algún que otro periquito papillero. Los periquitos papilleros son aquellos que tú sacas del nido cuando son todavía pequeños y tú mismo los alimentas con una jeringuilla, así que por decir, tú eres su padre, su madre y todo. Entonces el periquito ya crece con esa sensación de que tú eres su padre, su progenitor, entonces el periquito tiene como un lazo más afectuoso contigo. Pero
El agapornis que estamos viendo ahora mismo de fondo es el agapornis de mi novia, ¿vale? O sea, yo ni siquiera vivo en la misma casa que este agapornis. Y en el poco tiempo y las veces que he estado con el agapornis, la verdad es que me he conseguido encariñar más que con los periquitos durante todos estos años. Me refiero que los periquitos, de tenerlos en tu día a día, ellos te van a ver, pero literalmente van a pasar de ti, ¿vale? Los periquitos te van a ver y te van a ignorar, literalmente, o sea, como mucho, alguna que otra vez se van a acercar a la jaula para pedirte comida o para que les des alguna chuche, pues por ejemplo lechuga o cualquier semilla que les guste en especial. Pero los agapornis, yo por lo que he podido comprobar con el agapornis de mi novia, son mucho más cariñosos. Sí que puede ser que este agapornis, al vivir solo, aunque conviva con otras especies, porque mi novia también tiene periquitos, pero no tiene más agapornis, solo tiene un agapornis y luego pues también tiene periquitos. Sí que es cierto que a lo mejor este agapornis, pues al estar entre comillas solo, ¿vale? Al ser el único de su especie, pues puede que por eso sea más sociable. También es cierto que este agapornis, en este caso, ahora estáis viendo los periquitos de fondo, pero cuando os vuelva a aparecer el agapornis en cámara, veremos cómo el agapornis está en una jaula pequeña, pero en verdad el agapornis está suelto todo el día por el salón, ¿vale? Por la casa en general está suelto, aunque suele estar por el salón, está prácticamente todo el día suelto, excepto por la noche que duerme en la jaula, y él solito sale y entra en la jaula cuando necesita, entra a la jaula, come, bebe agua, y suele estar pues o volando por el salón o posado en algún mueble o incluso posado encima de su jaula. En el sentido de que es un agaporni que está acostumbrado a las personas, que no tiene ningún miedo y que está pues entre comillas súper adiestrado. En cambio mis periquitos, en este caso yo los tengo en mi jardín y los tengo pues en mi jardín, los veo pues a lo mejor una vez al día, dos como mucho, y las únicas veces que les veo es para darles de comer, darles agua y poco más. En este caso el agapornis, al estar todo el día en el salón, creáis o no, va viendo mucho más a las personas, cómo vive con ellas y poco a poco pues también se va adiestrando y se va sociabilizando con las personas. Entonces, a lo que quiero llegar con este vídeo. Este vídeo no va solo del tema de adiestrar y eso, pero en este caso me parecía lo más importante. Otro tema que yo quiero destacar, y aquí sí que es cierto que los periquitos salen ganando, porque en este caso el tema de adiestrar y todo esto salían ganando los agapornis, pero en el tema de cuál hace más ruido, hacen más ruido los agapornis, porque los agapornis hacen muchísimo más ruido. Los periquitos ya de por sí son pájaros ruidosos, que pues cantan bastante, sobre todo por las mañanas cuando sale el sol. Eso a mí no me molesta y a mis vecinos tampoco les molesta, ni tendría que molestarles. Sí que es cierto que si vivís en un piso o en una casa que esté pegada a otra, ¿vale? Puede llegar a molestar a vuestros vecinos, pero los periquitos no hacen demasiado ruido, no es algo excesivo. Las ninfas sí que es cierto que hacen más ruido, pero eso lo hablaremos en otro vídeo. En este caso, centrándonos en los agapornis, hacen, pero en serio, hacen muchísimo ruido. Los agapornis son unos pájaros súper alborotadores. Por ejemplo, yo tengo varios periquitos, ¿vale? Que son los que estáis viendo aquí de fondo y no hacen mucho ruido, ¿vale? Los periquitos, pues, de vez en cuando se alborotan un poco, se ponen a cantar y eso, pero poco más. El agapornis de mi novia, en cuanto lo dejas solo un rato, empieza a chillar y a gritar. Incluso cuando estás tú en el salón, imagínate, estás tranquilo en el salón con la televisión y empieza a chillar y hace un montón de ruido, pero porque los agapornis son así en general, los agapornis son muy alborotadores y hacen mucho ruido. Y eso es un punto a tener en cuenta, ya que si en vuestra casa, pues imaginar que compartís la casa con un compañero de piso o incluso con algún familiar, tampoco es plan molestar, ¿vale? No queremos molestar a nadie con el ruido de nuestros pájaros. Entonces, eso es un punto también a tener en cuenta. Por lo demás, estas dos especies son muy parecidas, en tanto a tamaño son prácticamente iguales, comportamiento y agresividad, los agapornis son un poco más agresivos y un poco menos sociales con otras especies, pero de igual manera los podemos acostumbrar con el paso del tiempo, chicos. Entonces, la verdad es que como os comento, son especies bastante parecidas, que no tienen grandes diferencias. He intentado las más grandes diferencias resaltarlas en este vídeo, ¿vale? Para que vosotros conocieseis un poco más. Así que espero que os haya gustado esta nueva serie que he inaugurado en el canal de Versus. Intentaré traer más episodios si puedo, así que comentadme aquí abajo qué opináis sobre este tema de periquitos versus agapornis. Comentarme también próximos versus que queréis que haga. Pasaros por mi Twitch, que lo tenéis aquí en la descripción, que próximamente le estaré dando muchísimo amor a Twitch. No olvidéis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal, suscribiros también a mi canal de Pedro Pedrola, que lo tenéis aquí en la descripción. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.